Pasamos al siguiente punto. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1954, 2814 y 2219, que propone modificar el Código Penal para garantizar el pago de la reparación civil en favor del Estado peruano. El predictamen acumula los proyectos de ley 2814/2017 Congreso de la República, 2219/2017 Congreso de la República y 1954/2017 Congreso de la República, que tiene por objeto modificar el Código Penal a fin de establecer el carácter imprescriptible de la reparación civil para los condenados por los delitos de terrorismo y de apología del delito de terrorismo. Establecer que son nulos los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible que disminuyan el patrimonio del condenado, que tengan por finalidad evitar el pago de la reparación civil, y establecer la compensación, las obligaciones recíprocas entre el Estado y una persona condenada, mediante sentencia firme por delitos de terrorismo o apología del delito de terrorismo. Se debe precisar que la reparación civil es la consecuencia legal de la pena, el mismo que no constituye de ninguna manera una obligación de orden civil. Sin embargo, su ejecución y cumplimiento desde el punto de vista de la prescripción sí tiene un aspecto civil, tal como lo ha señalado el Poder Judicial. En la lista de deudores de reparaciones civiles de personas sentenciadas por terrorismo, se establece que los sentenciados por el delito de terrorismo adeudan al Estado peruano la suma de 6.767.732.103.76 soles por concepto de reparación civil. La Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo viene solicitando medidas cautelares de embargo en forma de inscripción por la suma de 22.151.500 soles sobre los bienes inscritos a nombre de las personas con sentencias condenatorias. Cabe precisar que el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado consigna también el monto detallado y actualizado que adeudan al Estado los sentenciados por terrorismo de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. El monto que a la fecha adeudan los cabecillas del Sendero Luminoso del MRTA es de 3.692.418.88.91 soles y 49.997.550 respectivamente. Se abre el debate para que los congresistas que quieran hacer el uso de la palabra lo puedan hacer en este momento. Saludamos la presencia del congresista Tubino, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Señor presidente, este proyecto de ley, como usted acaba de dar lectura, lo que busca es justamente restituir, poner un freno en algo que realmente se ha venido dando en los últimos años como una burla, señor presidente. Entonces, acá hemos sido afectados, la sociedad peruana, por más de 20.000, 22.000 millones de dólares en pérdidas de infraestructura. Hemos perdido una década de desarrollo, señor presidente. Y entonces, hoy se sentencia, o se ha sentenciado ya años atrás, a estos delincuentes terroristas. Y bueno, ahora ya están saliendo de las cárceles, pero no pagan un centavo. No pagan un centavo al Estado en resarcimientos. Y como bien usted acaba de indicar, Sendero Luminoso, esa organización terrorista tan nefasta, nos debe 3.699 millones de soles. Y últimamente también aparecen, vamos a decir, se recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y terminamos el Estado peruano pagando a estos delincuentes terroristas y se deja de lado que deben esta cantidad de dinero. Entonces, yo creo que acá hay que hacer justicia y, por supuesto, hacer todo lo necesario para que estos delincuentes terroristas hagan el resarcimiento que corresponde. Y si no, esto que perdure en el tiempo y que esto no suceda, que vence en el tiempo y que al final todo esto sea una burla como ha sido en los últimos años, señor presidente. Así que yo exhorto a los colegas a apoyar este proyecto de ley de mi autoría, porque considero que es muy importante resarcir un tema que los delincuentes terroristas se han burlado de la sociedad peruana en los últimos años. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacón. Sí.
Sí, señor presidente, esto es una importante iniciativa. Bueno, ratifica en el fondo de que en la legislación que tenemos el pago de la reparación civil resulta siendo un saludo a la bandera. Y no solamente en este tipo de delitos, de casos de terrorismo y apología al delito, que tienen que resarcirse los daños. Hemos visto que eso también se da en la comisión de otro tipo de delitos. Que el pago de la reparación por casos o por delitos de terrorismo y apología al terrorismo tengan que tener una imprescriptibilidad es importantísimo, señor presidente. Pero lo que no podemos retrotraer en esta coyuntura es que el país vive una oleada, además donde la corrupción ha hecho metástasis en todas las instituciones. Nosotros consideramos, señor presidente, que el delito de casos de corrupción también debería estar incorporado en esta iniciativa. No podemos olvidarnos, señor presidente, de que en el país estamos viviendo en casos de corrupción involucrados al caso Lavallato. Del caso Lavallato hemos pasado al caso Lavajuez. Y en la coyuntura en la que estamos, la corrupción le ha costado y le cuesta a los más de 30 millones de peruanos significantes cantidades de dinero. Entonces, en ese sentido, señor presidente, a este importante dictamen, nosotros solicitaríamos que también se pueda incorporar el delito de corrupción y así de esta manera, señor presidente, tengamos una norma donde el pago de la reparación civil sea efectivo, sea sancionable y no termine siendo un saludo a la bandera, señor presidente. Congresista Galarreta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Lo señalé también, en algún momento debe estar en los registros, porque siempre es bueno que quede en los registros del Parlamento, en un debate en el Pleno, una situación que pasa muy a menudo en este Congreso, sobre todo en este Parlamento, en este último Congreso. Yo he participado ya con el cuarto, uno de asesor, 3 de congresista. Y cuando se presenta un proyecto sobre corrupción, presidente, es decir, por ejemplo, vamos a declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación, ¿no es cierto?, de abuso sexual, ninguno de la izquierda dice, también hay que meter al terrorismo, hay que ampliarlo para los terroristas. Cuando se presentan proyectos para atacar la corrupción, porque hay que atacar esa corrupción de la izquierda, de la derecha, de todos lados, del Foro Sao Paulo, de los socialistas, ¿no es cierto?, que han robado a todos nuestros países, se presenta un proyecto para atacar la corrupción y nuestros amigos de la izquierda nunca dicen, oiga, un ratito, también hay que meter a los terroristas, también hay que impedirlo. Pero cuando se habla de terroristas, ahí quieren aguar el caldo. Que presente su proyecto, presidente, a través suyo. Que presente su proyecto para apoyarlo sobre corrupción. No hay ningún problema. Pero cada vez que se quiere presentar un proyecto solo sobre estos malditos terroristas, inmediatamente quieren meter también esto y otro, pero cuando se hablan de otros delitos nunca meten a los terroristas. Es bien extraño. Ustedes miren los videos, miren las intervenciones de los congresistas. Cuando se plantea aquí elevar las penas para violadores, nunca piden que se eleven las penas para los terroristas. Cuando se plantea la prescriptibilidad de delitos de corrupción, nunca piden que entren los terroristas. Así, con cualquier tipo penal que se plantee en nuestro Congreso, ahí lo dejan solito, jamás piden que se meta el tema terrorista. Pero cuando se plantea un tema sobre el terrorismo solo, ahí inmediatamente piden que se amplíe, para que no salga como debe salir. Una norma especialmente contra el terrorismo, porque no es posible que estos asesinos se vayan sin pagar un centavo, ¿no? Y debería haber un Consejo de Estado sobre esa situación, pero acá, claro, el Consejo de Estado lo llaman para otras cosas. Entonces, presidente, sugiero y a través suyo humildemente planteo que no, que se quede el proyecto tal como está, y si quieren ampliar, encantado, lo apoyamos, presidente, pero que se preocupen por su cuenta propia, que no se cuelguen de otros proyectos y que presenten su proyecto. Esto es sobre terrorismo. Los demás delitos habrá que hacerlo aparte. Nada, gracias. Bueno, entonces pasamos al voto con cargo de redacción. Ya, ok. Pasamos al voto entonces. Como está, de acuerdo al dictamen que se ha presentado. Ya, congresista Vicencio, a favor. Congresista Tamara Imborgo, a favor. Congresista Beteta. Congresista Takayama. Congresista González. Congresista Chegabarría. A favor, congresista Becerril. Congresista Letona. Congresista Galarreta. Congresista Gracia Pacori. Aprobado por unanimidad. Congresista Torres.
También a favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 8. Debate y votación del predictamen en allanamiento recaído en las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la autógrafa de ley que establece la ejecución humanitaria de la pena, proyecto de ley 3533, CELAS 2018, Congreso de la República. Colegas congresistas, con fecha 23 de octubre de 2018 ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la autógrafa de ley que establece la ejecución humanitaria de la pena, proyecto de ley 3533. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos propone allanarse a todas las observaciones planteadas por el Presidente de la República por las siguientes razones. En primer lugar, la autógrafa de ley que implementa la ejecución de la pena contraviene 14 disposiciones constitucionales. Las infracciones a la Constitución son las siguientes: transgresión del principio democrático por afectación del proceso de deliberación, infracción del principio del Estado constitucional de derecho, conjuntamente con el principio constitucional de legalidad de las penas y sanciones y el derecho fundamental al juez natural, contravención del principio de equilibrio o separación de poderes, vulneración del principio de derecho de igualdad y de no discriminación, así como del test de igualdad y no discriminación y el test de proporcionalidad, omisión de la prohibición de promulgar leyes por la singularidad de las personas. De las personas, obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción, y del derecho de las víctimas, transgresión de los principios constitucionales del régimen penitenciario y afectación del mandato constitucional de resocialización. En segundo lugar, se desvirtúan las reglas del ordenamiento jurídico penal peruano a partir de la confusión conceptual y entre varias instituciones del derecho penal. No tiene en cuenta que la naturaleza jurídica y las reglas de aplicación son distintas. Además, vulnera los criterios legales para el establecimiento de la vigilancia electrónica. Por último, se afecta la aplicación de la política criminal. Pues por ello proponemos aprobar el predictamen de allanamiento respecto a la autógrafa de ley que implementa la ejecución humanitaria de la pena y se disponga el archivo de la misma. Señores congresistas, tienen el uso de la palabra los que quieren hacerlo en este momento. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, para observar que en realidad creo que nos hemos equivocado en hacer un dictamen en el cual simplemente nos allanamos cuando tranquilamente estas observaciones del Poder Ejecutivo pueden ser subsanadas. En efecto, habida cuenta de las observaciones del Poder Ejecutivo presentadas en la autógrafa de la ley que establece la ejecución humanitaria de la pena que ha ingresado a esta comisión para su dictamen, nosotros hemos procedido a efectuar un análisis y con el objeto de mejorar la norma planteamos lo siguiente, señor presidente. Con relación a la primera observación del Ejecutivo referida a que la autógrafa de ley contraviene la independencia de la función jurisdiccional, entendemos y nos allanamos a dicha preocupación. Por ello, se está dejando de lado la postura de que sea el INPE quien atienda la solicitud y en atención al principio de separación de poderes y autonomía de la función jurisdiccional, proponemos que sea el juez penal de turno del lugar en que el beneficiado esté recluido quien se ocupe de atender dicha solicitud. Respecto a la segunda y tercera observación del Ejecutivo, referido a que la autógrafa regule beneficios para personas determinadas, vulnerando el principio de igualdad, y que plantea beneficios penitenciarios a personas condenadas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos sin respetar el principio de proporcionalidad, consideramos en parte atendible la preocupación planteada, y por ello, presidente, proponemos eliminar las distinciones en atención al género para solicitar la medida humanitaria, pues la peligrosidad y el nivel de gravedad está en función de la naturaleza del delito cometido y no del sexo de la persona condenada. Además, se amplía el catálogo de delitos por los cuales no procede la solicitud de conversión de la pena, ¿no? Por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos contra la humanidad, trata de personas, explotación sexual, trabajo forzoso, extorsión, pornografía infantil, ni para aquellos condenados con pena de cadena perpetua. Respecto a la cuarta observación, presidente, referida a que la autógrafa afecta los fines del cumplimiento de la pena y las obligaciones estatales de protección de la población,
Consideramos que corresponde allanarse a esta observación y por ello se propone ser específicamente riguroso para estimar una solicitud debiendo existir un acta emitido por la Junta Médica Penitenciaria, un certificado de buena conducta emitido por el INPE y para los condenados además de haber cumplido un tercio de la pena y el informe emitido por el INPE que acredite la readaptación del interno, lo que evidencia la proporcionalidad de la medida. Asimismo, se corrige el cómputo de la pena a razón de un día de pena privativa de la libertad por un día de vigilancia electrónica y se limita más el espacio de vigilancia electrónica reduciéndolo a la provincia del domicilio, el lugar donde que señala el penado. Respecto a la quinta observación que señala que la autógrafa de la ley vulnera el principio de legalidad penal al sancionar penalmente al garante, nos allanamos y coincidimos en que es inviable generar responsabilidad penal a partir de un compromiso de garantía, de monitoreo, razón por la cual se elimina la figura del garante. No compartimos la sexta observación, presidente, que refiere que la autógrafa incurre en deliberación aparente, puesto que el proyecto se tramitó conforme al reglamento y se debatió ante el Pleno del Congreso, tal como se analiza y se debate ahora este tema en esta instancia de comisión. Respecto a la última observación, que señala que la autógrafa vulnera los principios del régimen penitenciario establecidos en la Constitución al supeditar la condena en los procesos futuros, estamos planteando un nuevo texto para atender tanto la preocupación del Ejecutivo como para salvar la finalidad de la ley. Acorde a lo expuesto, señor presidente, y analizando de que en realidad todos los principios que han sido enumerados por el Ejecutivo, como el principio democrático, el de legalidad penal, juez natural, diferenciación de poderes, separación, equilibrio de poderes, igualdad y no discriminación, de legislar por singularidad de personas, principios constitucionales del régimen penitenciario, del ordenamiento jurídico sobre conversión de pena, todos, tal y como lo hemos podido expresar, son plenamente atendidos y es por eso que nosotros solicitamos que se tenga en consideración un texto alternativo. Gracias, presidente. Sí, antes de seguir con el debate y contando con el quórum correspondiente, quiero solicitar la dispensa de la aprobación del acta. La Presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos votados hasta el momento. Quienes estén a favor, síganse a levantar la mano. Los que estén en contra. No, pero antes de pasar, de terminar. Ya, está bien. Ya. Pasamos, entonces tiene que usar la palabra la congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Sí, presidente, totalmente de acuerdo con lo planteado por el congresista Miguel Torres. En ese sentido, presento el texto sustitutorio de la ley que establece la ejecución humanitaria de la pena, lo cual sometería a través de una cuestión previa que lo pueda someter a votación el texto sustitutorio que acabo de alcanzarle. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, muy breve, creo que el congresista Torres ha sido claro, pero sí me preocupaba, y voy a esperar que termine porque sí es una preocupación que se la traslada a usted y con todo, obviamente, el respeto, además el cariño que tengo como colega, a los miembros al equipo de su comisión, porque se han allanado a la totalidad de la propuesta del Ejecutivo. Y más allá de las opiniones, que pueden ser válidas o no, o podemos obviamente discrepar, me preocupa que se hayan allanado, por ejemplo, a una de las observaciones que es la sexta, que el Ejecutivo establece que el texto no ha tenido el tiempo suficiente para debatirse, que el texto no ha sido exonerado por 3 comisiones, sino por tres bancadas, sino por más bancadas. Perdóneme, presidente, pero eso es inaceptable, esa observación del Ejecutivo. O sea, el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, puede exonerar un dictamen con una firma, si es que cumple los requisitos y el número correspondiente de parlamentarios, y eso entra al debate, pero que su personal, sus asesores, su cuerpo técnico acepte, es decir, agache la cabeza ante el Ejecutivo, el primer poder del Estado, que es el Parlamento, que el Ejecutivo le diga: oiga, señores, ustedes no han debido aceptar una observación que hace el Ejecutivo, es que ustedes no lo han debatido el tiempo suficiente. ¿Cuánto es el tiempo suficiente para el Ejecutivo? Es decir, la Comisión de Justicia del Congreso de la República de nuestra nación acepta que el Ejecutivo le diga que 20 minutos no es suficiente. ¿Cuánto debía ser? ¿30? ¿35?
Y yo por eso, presidente, le doy obviamente mi respaldo a usted como presidente de la Comisión de Justicia, pero allanarse a toda la observación, porque entiendo que las demás son de carácter jurídico, que uno puede estar de acuerdo con el Ejecutivo y además es su labor y la respeto y la acepto, siendo además de gobierno, tiene todo el derecho y para eso usted preside la Comisión de Justicia y su equipo tiene que ser de su confianza. Y entonces puede aceptar la 1, la 2, que no debe ser el INPE, que debe ser un juez, porque ese es un tema de debate jurídico. Pero en las observaciones hay una observación que es una intromisión absoluta del Poder Ejecutivo, repito, de cuánto tiempo se ha debatido un dictamen, de que como solamente tenía la firma de 3 bancadas, pero faltaban la del Frente Amplio, la de No Perú, la de APP, no sé cuál es la que faltaba, la de Acción Popular, eso es una materia de observación para el Ejecutivo. Yo entiendo, viniendo del Ministro de Justicia, podría ser que puede haber caído en error porque no le han dado la información porque ellos están en el otro lado, pero usted, presidente, y con todo respeto nuevamente y respaldando además su gestión como presidente de la Comisión de Justicia, creo que ahí ha habido un error que habría que subsanar porque no corresponde. Creo que el Parlamento acepte que el Ejecutivo plantee una observación sobre la metodología de debate, por más que use la palabra no ha sido lo suficientemente democrático. ¿Qué es lo democrático para el señor presidente de la República o para el ministro de Justicia? Tienen que estar unanimidad, eso no es democracia. Entonces, ojo, solamente quería llamar la atención, presidente, sobre la observación, el allanamiento que están haciendo, el total allanamiento, cuando hay un tema que creo que va más allá de las opiniones jurídicas, sino simplemente la potestad del Parlamento de debatir en el tiempo que corresponde, de exonerarlo de tal o cual trámite. Eso no puede ser materia de observación, puede ser materia de opinión contraria, con todo derecho. Puede salir el ministro de Justicia y el gabinete en completo en decir nos parece mal que no se haya debatido durante 2 días, 10 días, un año, todos no hayan hablado, lo que quiera. Pero en materia de observación a un dictamen con esos argumentos, yo sí creo que ahí hay un exceso por el lado del Ejecutivo y creo que el Parlamento debería, digamos, hacerse respetar en ese sentido. Creo que hay un error en el allanamiento total de la observación que ha hecho el Ejecutivo. Nada más, presidente, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente hay varios temas en los cuales los colegas que me han antecedido han hecho mención que podría evitarse el allanamiento en aras de regular los supuestos para la ejecución humanitaria de la pena. Recordemos que este proyecto de ley nace justamente con la intención de descongestionar los penales, pero también establecer dentro del marco del sistema penitenciario un régimen ad hoc para los adultos mayores. En ese sentido, presidente, al igual que la congresista Karina Beteta, voy a hacer llegar algunas, si me escucha, presidente, para que me pueda entender después no se queje. Pues el texto. Ok, yo también estoy de acuerdo con el texto presentado. Gracias. Ok, ya. Entonces, no habiendo más intervenciones de los señores congresistas, yo quiero también, sobre todo, comunicarles sobre todo la posición de la Comisión de Justicia sobre este proyecto de ley. En realidad, el allanamiento en parte no es posible por las siguientes razones. El proyecto de ley 3533/2018 Congreso de la República vulnera 13 principios constitucionales, los mismos que están relacionados con todo el articulado de la proposición legislativa en materia de discusión. Punto número 2. Al verse afectado la totalidad del articulado de esta comisión, la cual presido, ha decidido presentar un dictamen de allanamiento a la integridad de las observaciones del Ejecutivo, que afectan al conjunto del articulado de la propuesta legislativa. Y como punto número 3, por estas razones, repito nuevamente, solo cabe el allanamiento total y no parcial a las observaciones hechas por el Ejecutivo. La Presidencia se ratifica en la propuesta del predictamen. Así que, en aras de la transparencia y la democracia, sacaré el voto del predictamen que ha presentado la comisión y luego pasamos al texto presentado por el congresista Miguel Torres. Pasamos al voto entonces. Vamos a votar el predictamen que ha propuesto la Comisión de Justicia y luego pasamos a la votación del texto sustitutorio que ha presentado el congresista Miguel Torres. Primera votación, el predictamen elaborado por la Comisión de Justicia. Congresista Francisco Villavicencio. En contra. Congresista Tamara Limborgo. Congresista Miguel Torres. En contra, presidente. Congresista Beteta. En contra.
Congresista Takayama. Congresista González. Congresista Echevarría. Abstención. Congresista Becerril. En contra. Congresista Letona. En contra. Congresista Galarreta. En contra. Congresista Trujillo. En contra. Congresista Horacio Pacori. A favor. Ya. Ha sido rechazado. El presente dictamen ha sido rechazado. El presente dictamen presentado por la Comisión de Justicia. Pasamos a la votación del texto propuesto por el congresista Miguel Torres. ¿Ya? El texto sustitutorio lo tienen cada uno de ustedes. Exacto. Congresista Villavicencio. Sí, solamente una precisión antes de entrar a la votación. Lo que se ha rechazado es el preinforme elaborado por el equipo de la Comisión de Justicia, no por la Comisión de Justicia, número uno. Y número dos, este texto ha sido presentado no solamente por una persona, sino por todos los que están firmando en la misma. ¿Qué son? Karina Beteta, Juan Carlos González, Alejandra Aramayo, Francisco Villavicencio, Úrsula Letona, Son Echevarría, Julio Rosas, Héctor Becerril, Tamia Arimborgo, Hilario Takayama, Gilmer Trujillo. Gracias. Perfecto. Con las precisiones precisadas pasamos al voto. Congresista Villavicencio, a favor. Congresista Arimborgo, a favor. Congresista Miguel Torres, a favor. Congresista Beteta, a favor. Congresista Takayama, a favor. Congresista González, a favor. Congresista Echevarría, a favor. Congresista Becerril, a favor. Congresista Letona, a favor. Congresista Galarreta, a favor. Congresista Horacio Pacori, en contra. Quien habla en contra. El predictamen ha sido aprobado por mayoría. Por mayoría. Ya. Pasamos a la dispensa del acta. De la aprobación del acta, la Presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos votados hasta este momento. Quienes estén a favor, por favor, líbanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 2. Pasamos al punto número 2, referente al predictamen recaído en el proyecto de ley 3165, que propone mediante un texto sustitutorio la ley que crea el sistema fiscal especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y modifica la ley orgánica del Ministerio Público. Este proyecto de ley ya lo hemos discutido, hemos también incluido los aportes de los señores congresistas y por lo tanto lo pasamos al voto. Congresista Villavicencio, a favor. Congresista Tamara Arimborgo, a favor. Congresista Miguel Torres, a favor. Congresista Beteta, a favor. Congresista Letona, a favor. Congresista Takayama, en contra. Congresista González, en contra. Congresista Echevarría, abstención. Congresista Becerril, en contra. Congresista Galarreta, a favor. Congresista Horacio Pacori, abstención. Congresista Horacio Pacori, a favor. Aprobado por mayoría. Pasamos al punto número, por favor, les pido que no se retiren porque estamos en el último punto. Punto número 4, que justamente habíamos pasado un cuarto intermedio, que trata sobre el debate y votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 3426, que propone mediante un texto sustitutorio la ley de la abogacía peruana. Ya hemos incluido también los aportes de los señores congresistas. Hemos recibido los aportes, hemos tomado en cuenta los aportes de los señores congresistas, así que por favor pasamos a la votación. Congresista Villavicencio. Congresista Villavicencio, ¿su voto? Bueno, en vista de que no contamos con el quórum correspondiente, se levanta la sesión siendo las 17:45. Muchas gracias.
Bien, acaba de culminar la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el congresista Oliva. Alberto Oliva. Se acaba de aprobar la propuesta de ley mediante la cual se crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos, y modifica además la ley orgánica del Ministerio Público. Hay que señalar que también fue aprobado un nuevo texto referido al proyecto de ley que implementa la ejecución humanitaria de la pena. Por otro lado, también se dio luz verde a la propuesta de modificación del Código Penal para favorecer el pago de reparación civil en favor del Estado por parte de terroristas. Fue aprobado por unanimidad este proyecto de ley, los demás por mayoría. Así también la propuesta que propone facilitar todo lo relacionado con el testamento. Otro proyecto de ley sancionado por la Comisión de Justicia tiene que ver con la pensión de alimentos para menores y adultos mayores. Esta propuesta también fue aprobada, en este caso, por mayoría. Además, fue aprobada la ley que regula la vigilancia electrónica personal y crea la Comisión Especial de Deshacinamiento de los Penales de Lima y Callao. Y en primera instancia fue aprobada, el proyecto de ley fue aprobado que declara el 15 de febrero como el Día de los Defensores de la Democracia, fecha en que Saxamarca se revela por primera vez a Sendero Luminoso en la región Ayacucho. Bien, de esta manera culminó entonces la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como pueden ver a través de las pantallas.